Párrafo 3 de la propiedad horizontal. Artículo 528. Propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta susceptibles de aprovechamiento independientemente pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Artículo 529. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? El régimen de propiedad horizontalmente dividida puede originarse a. Cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos una vez que se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. B. Cuando una o varias personas construyan un edificio en el mismo propósito. Y C. Cuando en disposición de última voluntad se instituya a los herederos o algunos de ellos como legatarios de pisos en un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. Artículo 530. El inmueble debe estar libre de gravámenes. Todo inmueble, para que pueda organizarse en el régimen de propiedad horizontal, debe encontrarse libre de gravámenes, limitaciones, anotaciones o reclamaciones o cualquiera naturaleza. En caso contrario, deben prestar su consentimiento expreso las personas a cuyo favor aparecieren inscritos tales gravámenes, limitaciones o reclamaciones. Artículo 531. Debe construirse por escritura pública. El régimen de la propiedad horizontal se debe construir por escritura pública que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. La escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes. 1. Declaración del propietario de someter a este régimen el inmueble de su propiedad. 2. Situación, medidas o colindancias del terreno, así como una descripción total del edificio y mención de sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros que goce. 3. Descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para su identificación. 4. El valor del inmueble y el de cada piso. 5. Descripción de los elementos y partes comunes del edificio y de los elementos y partes comunes limitados a las unidades independientes. Y 6. Cualquier otro dato que consideren conveniente los otorgantes. Artículo 532. Piso, departamento, habitación. Se entiende por piso al conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal en un edificio de varias plantas por departamento, la construcción que ocupe parte de un piso, y por habitación el espacio constituido por un solo aposento. Artículo 533. Propiedad singular y condominio. Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Son elementos comunes, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble y de cada planta. Artículo 534. Indivisión forzosa. Los elementos y partes comunes se han de mantener en indivisión forzosa mientras dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Artículo 535. Facultades del propietario. Cada piso, departamento o habitación puede transmitirse o grabarse con independencia del edificio total de que forma parte. El propietario tiene derecho de usar, gozar y disponer de él con las limitaciones que establecen las leyes, escritura constitutiva del régimen y reglamento de copropiedad y administración. Artículo 536. Prohibiciones. Cada propietario de piso, departamento o habitación debe abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y buenas costumbres, hacerla servir a otros objetos que los convenios en la escritura constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes, o realizar hechos que se comprometan la seguridad, solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. Artículo 537. Acción contra el propietario que viole las prohibiciones. Si el dueño de un piso, departamento o habitación faltara en forma grave o las obligaciones que determina el artículo anterior, los propietarios pueden acudir al juez para
que, comprobados los hechos, declare la exclusión del demandado del goce personal de la unidad y responda de los daños y perjuicios causados a los dueños u ocupantes de los demás departamentos. Artículo 538. Infracciones cometidas por inquilinos. Las infracciones a que se refieren los artículos anteriores cometidos por inquilinos u ocupantes son causales para el desahucio y la acción puede ejercitarla el administrador como representante legal de los propietarios. Artículo 539. Provisión a los dueños del primero y último piso. El propietario del último piso, departamento o habitación situado en la planta más alta no podrá elevar el nivel de dicha planta sin el consentimiento unánime de los demás propietarios y la autorización municipal respectiva. Sin cumplir estos mismos requisitos, el propietario de la planta baja o del subsuelo o de departamento o habitación situadas en los mismos no podrá hacer sótanos o excavaciones de ninguna especie. Artículo 540. Mejoras comunes. Las reformas a todo el edificio destinadas al mejoramiento del mismo o al uso cómodo de los elementos comunes, así como las modificaciones que alteren su estructura, deben ser acordadas por todos los propietarios y cuando afecten especialmente alguna planta, el consentimiento de su propietario es indispensable. Artículo 541. Obras urgentes. Cuando el edificio o sus elementos comunes requieran obras urgentes o necesarias de reparación para su seguridad o conservación, cualquier propietario de piso en ausencia del administrador puede hacerles a sus expensas y tiene derecho a repetir contra los demás para el pago proporcional de los gastos hechos mediante la presentación de los comprobantes respectivos. Artículo 542. Autorización de obras urgentes. La estimación de la urgencia o necesidad de las obras y su importe corresponde a la mayoría de los propietarios o, en su defecto, al juez competente cuando le solicite cualquiera de ellos si no hubiere de acuerdo. Artículo 543. Mejoras en cada piso. Cada propietario puede hacer toda clase de obras y reparaciones en su piso siempre que no dañe la estructura o partes esenciales del edificio, perjudicando su seguridad, solidez o salubridad. Artículo 544. Oposición a las mejoras. En caso de que cualquier interesado considere que las obras o reparaciones perjudican el edificio o limiten el libre uso y goce de otras unidades del mismo, puede acudir al juez ejercitando las acciones procedentes. Artículo 545. Gastos comunes. Cada propietario debe contribuir a los gastos comunes de administración, mantenimiento, reparación, pago de servicios generales y primas de seguro sobre el edificio total, así como al pago de impuestos que a éste correspondan, sin perjuicio de cubrir por su cuenta los impuestos de su propiedad particular. Artículo 546. Adeudos al enajenarse el piso. La obligación de los propietarios de pagar los gastos comunes se transmite al causahabiente, siendo éste responsable solidariamente con el enajenante por los adeudos pendientes ocurridos antes de la enajenación. Artículo 547. Administración del edificio. Los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal deben ser administrados por la persona que designe la mayoría de propietarios. El administrador ejercerá su cargo con sujeción a las disposiciones que debe contener el reglamento de copropiedad y administración. Artículo 548. Facultades del administrador. El administrador es el representante legal de los propietarios en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales comunes relacionados con el edificio, sea que se promuevan a nombre o en contra de ellos. Artículo 549. El administrador tendrá las facultades generales que la ley otorga a todo mandatario y a los que requieran cláusula especial o que se le confiere por el reglamento de copropiedad y administración o en disposición tomada por los propietarios con el voto favorable de la mayoría. Artículo 550. Los asuntos de interés común que no se encuentren comprendidos dentro de las facultades conferidas al administrador, así como aquellos que correspondan a esto, pero que los propietarios estimen conveniente conocer personalmente, deben ser resueltos por la mayoría de los mismos propietarios. Artículo 551. Informe y redención de cuentas. La Asamblea de Propietarios debe anualmente conocer el informe del administrador y de la cuenta que éste debe rendir. Aprobará el presupuesto de gastos para el año siguiente y determinará la forma en que deben allegarse los fondos necesarios para cubrirlo. Las disposiciones legalmente adoptadas por la Asamblea obligan a todos los propietarios. Artículo 552. Seguros comunes. El edificio total debe ser asegurado contra los riesgos que pueda sufrir, determinados en la escritura constitutiva, sin perjuicio de los seguros particulares que igualmente estén obligados los titulares o que acuerde la mayoría de propietarios.
Artículo 553. Destino de la indemnización. En caso de siniestros que destruya el edificio, la indemnización del seguro se entregará al administrador previo afianzamiento de su responsabilidad para que paguen en primer lugar los gravámenes si los hubiere y enseguida la reparación o reconstrucción del edificio. Artículo 554. Si la indemnización no alcanzara a cubrir los gastos de reconstrucción, el costo adicional se debe satisfacer por los titulares perjudicados por el siniestro en proporción al valor de la propiedad, salvo lo que dispongan en cada caso los propietarios afectados. Artículo 555. Extinción del régimen. El régimen de la propiedad horizontal puede extinguirse por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio tomada con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, la minoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen en efecto a mantenerlo. Artículo 556. La extinción no puede otorgarse sino en el caso de que todas las unidades singulares del inmueble se encuentran libres en gravamen y anotación o en caso contrario que los interesados presten su consentimiento. Artículo 557. Los propietarios de unidades singulares del edificio, al extinguirse el régimen, quedan como dueños en común del terreno, de la construcción o de los materiales aprovechables según el caso. Artículo 558. La cancelación del régimen de propiedad horizontal de un inmueble deben hacerlo constar los propietarios en escritura pública que deben inscribirse en el registro de la propiedad. Las fincas filiales se refundirán en la finca matriz en la cual se harán las inscripciones respectivas a favor de los comuneros y a los gravámenes y anotaciones que pesaren sobre las fincas canceladas en su caso. Artículo 559. Reglamento de copropiedad y administración. Para la regulación de las recíprocas relaciones de vecindad y condominio, así como la referente a la administración y atención de los servicios comunes, deberán los otorgantes del régimen aprobar e incluir en escritura constitutiva el reglamento de copropiedad y administración y determinar en él las formas de mayoría para los casos de aprobación de los actos y negocios que requiera el voto de los propietarios. El reglamento puede ser modificado en la misma forma y a sus disposiciones deben sujetarse a los nuevos adquirientes, inquilinos y ocupantes. Capítulo 4. De la propiedad en fideicomiso. Los artículos del 560 al 578 fueron derogados por el artículo 1 del capítulo 2, disposiciones derogatorias y modificatorias del decreto 2-70 Código de Comercio. Capítulo 5 de la propiedad de las aguas. Artículo 579. Aguas de dominio privado. Son de dominio privado 1. Las aguas pluviales que caigan en predios de propiedad privada mientras no traspasen sus linderos. 2. Las aguas continuas y discontinuas que nazcan en dichos predios mientras discurran por ellos. 3. Las lagunas y sus albios formados por la naturaleza en los expresados terrenos. Y 4. Las aguas subterráneas obtenidas por medios artificiales en propiedad particulares. Artículo 580. Propiedad de los albios o cauces. Pertenecen al propietario los albios o cauces naturales de las corrientes discontinuas formadas por aguas pluviales o los albios de los ríos y arroyos en la parte que atraviesan sus heredades, pero no podrá ejecutar labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las mismas en perjuicio de otro o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas puede causar daño a predios, fábricas o establecimientos, fuentes, caminos o poblaciones. Los albios de las charcas, lagunas o lagos que colindan con sus propiedades le pertenecerán en proporción a su colindancia siempre que no sean de propiedad de persona determinada. Artículo 581. Aguas subterráneas. Todo propietario puede abrir pozos dentro de sus fincas para obtener y elevar aguas subterráneas y efectuar cualquier otra obra con el objeto de buscar el alumbramiento de dichas aguas, pero sin que tales trabajos puedan mermar o distraer aguas públicas o privadas de su corriente superficial natural que se destinan a un servicio público o a un aprovechamiento particular preexistente con título legítimo, en cuyo caso la autoridad, a solicitud de los interesados, podrá ordenar la suspensión de la obra. Artículo 582. Distancias que pueden abrirse los pozos.
Las obras artificiales a que se refiere el artículo anterior no podrán ejecutarse a menor distancia de 42 metros de edificios ajenos de un ferrocarril o carretera, ni a menos de 100 metros de otro alumbramiento o fuente, río, canal de sequía o abrevadero público sin la licencia correspondiente de los dueños o, en su caso, del municipio. Artículo 583. Los pozos no deberán perforarse a menor distancia de 2 metros entre uno y otro dentro de las poblaciones, y de 15 metros por lo menos en el campo. Artículo 584. Propiedad de las aguas alumbradas. El propietario que obtenga el alumbramiento de aguas subterráneas por medios artificiales será dueño de ellas aunque salgan de la finca de su pertenencia con sujeción a lo que establece el artículo siguiente. Artículo 585. Si para aprovechar las aguas alumbradas tuviera el dueño necesidad de conducirlas por predios inferiores ajenos, deberá construir la servidumbre correspondiente, pero si las dejara abandonadas a su curso natural de los dueños de estos predios las hubieran aprovechado por 5 años interrumpidos, adquirirán el derecho de disfrutarlas por el orden de su colocación, dándose preferencia al que se haya anticipado en su uso, quien no podrá ser privado de él por otro, aun cuando éste estuviera situado más arriba sin antes ser vencido en juicio. Artículo 586. Para los efectos del artículo anterior se tenderán por aguas subterráneas las que, habiendo corrido por la superficie, desaparecieran por causas de erupciones volcánicas, terremotos u otros accidentes de la naturaleza. Artículo